Nadie te debe una vida mejor. Nadie va a venir a rescatarte. Y cuanto antes lo entiendas, antes empezarás a cambiarlo todo. Este audiolibro no está hecho para motivarte por un momento, sino para despertarte. Para que dejes de esperar el momento perfecto, la ayuda externa o la aprobación de alguien más. Si sigues escuchando, no será cómodo. Pero será honesto. Y puede ser el inicio de la vida que llevas tiempo posponiendo. Empieza ahora. Capítulo 1. Nadie te debe nada. Desde pequeños nos enseñan, de muchas formas sutiles, a esperar. A esperar el permiso. A esperar la oportunidad. A esperar a que alguien nos vea, nos elija o nos dé lo que creemos merecer. Esperamos que la vida sea justa. Que el esfuerzo siempre sea recompensado. Que alguien llegue y nos empuje en la dirección correcta. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Nadie te debe una vida mejor. No el sistema. No tus padres. No tu pareja. No tus amigos. No el destino. Y cuanto antes dejes de discutir con esta idea, antes empezarás a crecer. Porque la mayor trampa no es que el mundo sea injusto. La mayor trampa es vivir creyendo que alguien vendrá a arreglarlo por ti. Muchísimas personas viven en pausa. No porque no tengan capacidad, sino porque están esperando una señal. Una confirmación. Un empujón externo que nunca llega. Y mientras esperan, la vida pasa. Pasan los años. Pasan las oportunidades. Pasan las versiones de sí mismos que nunca se atrevieron a construir. Aceptar que nadie te debe nada no es rendirse. Es todo lo contrario. Es recuperar el control. El momento en el que entiendes que nadie va a rescatarte, sucede algo poderoso. Dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte qué voy a hacer con lo que tengo. Porque la verdad es esta. Puede que no seas responsable de todo lo que te ocurrió. Pero sí eres responsable de lo que haces a partir de ahora. Y eso asusta. Porque es más cómodo culpar que actuar. Es más fácil señalar que decidir. Es más sencillo esperar que exponerse al fracaso. Pero también es ahí donde empieza la libertad. Cuando dejas de esperar aprobación, te mueves. Cuando dejas de esperar ayuda, te vuelves creativo. Cuando dejas de esperar justicia, te vuelves fuerte. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Hay personas que se pasan la vida diciendo: cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga apoyo, cuando alguien crea en mí. Y hay otras que entienden algo clave. Nadie va a creer en ti antes de que tú lo hagas. Nadie va a apostar por ti antes de que tú apuestes por ti. Nadie va a construir tu vida por ti. La diferencia entre ambos grupos no es el talento. No es la suerte. No es la inteligencia. Es la responsabilidad. Responsabilidad no como una carga, sino como una decisión consciente de dejar de delegar tu vida en factores externos. Porque cada día que esperas a que algo cambie fuera, estás renunciando a cambiar algo dentro. Y no se trata de volverte frío o egoísta. Se trata de volverte honesto. Honesto contigo mismo. Si no estás donde quieres estar, no es porque el mundo te deba algo. Es porque todavía no has tomado el control total de tus decisiones. Y eso no es un ataque. Es una invitación. Una invitación a dejar de contar historias que te mantienen pequeño. A dejar de repetir excusas que ya no te sirven. A dejar de vivir como si fueras una víctima permanente de las circunstancias. Porque incluso en situaciones difíciles, incluso en contextos injustos, siempre hay un margen de acción. Pequeño al principio. Incómodo.
Imperfecto, pero real. Y ese margen crece cada vez que eliges actuar en lugar de esperar. Este capítulo no busca motivarte. Busca colocarte frente al espejo, para que te hagas una pregunta incómoda pero necesaria. Si nadie me debe nada, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo por mí? Porque el día que aceptes esta verdad, dejarás de esperar una vida mejor y empezarás a construirla. Y ese es el verdadero punto de partida. Capítulo 2. El día que dejaste de esperar. Hubo un momento, aunque quizás no lo recuerdes con claridad, en el que empezaste a esperar más de lo que actuabas. No fue de golpe. No fue consciente. Fue lento, silencioso, casi imperceptible. Un día decidiste posponer algo. Otro día lo volviste a hacer. Y sin darte cuenta, esperar se convirtió en tu estado natural. Esperar a sentirte listo. Esperar a tener más seguridad. Esperar a que las condiciones fueran perfectas. Pero la vida no funciona así. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por exceso de espera. Esperan a no tener miedo. Esperan a no dudar. Esperan a no fallar. Y mientras esperan, otros avanzan. No porque sean mejores, sino porque entendieron algo antes. La claridad no llega antes de la acción, llega después. Nadie se siente preparado antes de empezar. Nadie elimina el miedo pensando. Nadie construye confianza sin moverse. La confianza es una consecuencia, no un requisito. El problema de vivir esperando es que te acostumbras. Te convences de que mañana será mejor momento que hoy. Que más adelante tendrás más energía. Más tiempo. Más ganas. Pero mañana siempre se parece demasiado a hoy. Y así pasan semanas. Meses. Años. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que no fue una gran decisión la que te detuvo, sino miles de pequeñas renuncias diarias. Renuncias disfrazadas de prudencia, de lógica, de responsabilidad. Pero en el fondo, miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a no ser suficiente. Miedo a confirmar las dudas que ya tienes sobre ti. Esperar te protege del dolor inmediato, pero te condena a un arrepentimiento lento y constante. Porque hay una verdad incómoda. El dolor de no intentarlo dura mucho más que el dolor de fallar. Fallamos y aprendemos. No lo intentamos y nos quedamos con la duda. Y la duda pesa. Pesa cuando te acuestas. Pesa cuando ves a otros avanzar. Pesa cuando te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras actuado antes. Esperar parece seguro, pero es una ilusión. Porque cada día que no eliges, estás eligiendo quedarte igual. Y quedarte igual, en un mundo que avanza, es retroceder. El día que dejaste de esperar no fue un día épico. No hubo aplausos. No hubo señales claras. Fue simplemente el día en que entendiste que nadie iba a venir a darte permiso. Que si seguías esperando el momento perfecto, ese momento nunca llegaría. Fue el día en que aceptaste actuar incluso con miedo. Incluso con dudas. Incluso sin garantías. Ese día no te volviste valiente. Te volviste honesto. Honesto contigo mismo. Porque entendiste que seguir esperando también era una decisión. Solo que una que no te llevaba a ningún lado. Y actuar no significa cambiarlo todo de golpe. No significa grandes gestos ni movimientos extremos. Significa empezar pequeño, pero empezar. Un paso incómodo. Una conversación pendiente. Una acción que llevas tiempo evitando. Porque el movimiento crea movimiento. La acción genera claridad. Y la claridad alimenta la confianza. No al revés.
Este capítulo no trata de correr. Trata de dejar de congelarte. De dejar de usar el miedo como excusa para la inacción. De dejar de justificar una vida que no te satisface con la esperanza de que algo externo cambie. Nada cambia si tú no cambias primero. Y no necesitas sentirte diferente para actuar. Necesitas actuar para empezar a sentirte diferente. El día que dejaste de esperar fue el día en que recuperaste algo esencial. Tu capacidad de decidir. No fue fácil. No fue cómodo. Pero fue real. Y a partir de ese momento, cada paso, por pequeño que sea, empezó a devolverte algo que habías perdido sin darte cuenta. La sensación de estar avanzando. Aunque sea lento. Aunque sea imperfecto. Pero avanzando. Y eso, cuando llevas demasiado tiempo esperando, lo cambia todo. Capítulo 3. Hay un momento silencioso en la vida de todos, un instante que no se anuncia con ruido ni con luces, donde algo dentro se cansa de esperar. No es una explosión, es más bien un suspiro largo. Ese momento suele llegar cuando miras alrededor y te das cuenta de que el tiempo pasó, de que nadie vino a rescatarte, de que las promesas que hiciste en voz baja siguen guardadas en el mismo cajón. Ahí comienza este capítulo. Nos enseñaron a creer que alguien más iba a aparecer con la respuesta correcta. Un jefe comprensivo, una pareja perfecta, un gobierno justo, una oportunidad única. Creímos que la vida era una especie de fila invisible y que, si éramos pacientes, algún día nos tocaría el turno. Pero la verdad es más incómoda y al mismo tiempo más liberadora. La verdad es que nadie te debe una vida mejor. Y entender eso cambia todo. Cuando aceptas que nadie vendrá, dejas de esperar y empiezas a moverte. Dejas de negociar con el destino y comienzas a hablar contigo. Es una conversación dura, porque implica mirarte sin excusas. Implica reconocer que muchas veces no fue la falta de oportunidades, sino el miedo a fallar. Que no siempre fue el sistema, sino la comodidad. Que no siempre fue mala suerte, sino decisiones postergadas. Este capítulo no busca culparte, busca despertarte. Porque mientras sigas creyendo que alguien más tiene la responsabilidad de tu bienestar, seguirás entregando tu poder. Y el poder no se regala sin consecuencias. Se pierde tiempo, se pierde energía, se pierde vida. Piensa en cuántas veces dijiste cuando todo mejore empezaré. Cuando tenga más dinero. Cuando tenga más tiempo. Cuando alguien me apoye. Esa frase se repite como un mantra colectivo. Y mientras tanto los días pasan, los años avanzan y la versión de ti que soñabas ser se queda esperando en una esquina. Hay personas que pasan toda su vida esperando permiso. Permiso para cambiar, permiso para irse, permiso para intentarlo. Esperan aprobación, esperan señales, esperan garantías. Pero la vida no funciona con garantías. Funciona con decisiones. Y cada decisión implica riesgo. Incluso la decisión de no hacer nada es un riesgo, solo que es el más cómodo y el más caro. Aceptar que nadie te debe nada no te vuelve frío, te vuelve libre. Te quita el peso de la queja y te entrega la responsabilidad del movimiento. Dejas de preguntarte por qué a otros sí y a mí no, y empiezas a preguntarte qué voy a hacer con lo que tengo. Porque siempre hay algo. Tiempo, aunque sea poco. Talento, aunque esté oxidado. Energía, aunque esté cansada. Este es el punto donde muchos se detienen. Porque es más fácil indignarse que actuar. Es más fácil señalar que construir. Es más fácil decir no se puede que intentarlo una vez más. Pero la vida no premia las intenciones, premia la constancia. No premia los discursos, premia los pasos. Quizá hoy no puedas cambiarlo todo. Pero puedes cambiar algo. Y ese algo, por pequeño que parezca,
rompe la inercia. Levantarte 10 minutos antes. Decir no a lo que te drena. Decir sí a lo que te reta. Esos movimientos no se sienten heroicos, pero son profundamente transformadores. Hay una mentira peligrosa que dice que si no puedes hacerlo perfecto, mejor no hacerlo. Esa mentira ha detenido más vidas que cualquier fracaso. La perfección es una excusa elegante para no empezar. La acción imperfecta, en cambio, enseña, fortalece y abre caminos que no se ven desde la quietud. En este capítulo quiero que escuches algo con claridad. No necesitas que nadie crea en ti para empezar. No necesitas aprobación, ni aplausos, ni permiso. Necesitas decisión. Necesitas asumir que la vida que tienes hoy es el resultado de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Y que la vida que tendrás mañana se está construyendo ahora mismo, con cada elección pequeña que haces o evitas. Nadie te debe una vida mejor, pero tú sí te debes honestidad. Te debes intentarlo. Te debes salir del papel de espectador. Porque el tiempo no se detiene a esperar que te sientas listo. Y un día, si no haces nada, te darás cuenta de que lo único que faltó no fue suerte, fue coraje. Este capítulo no termina con una promesa, termina con una invitación. Deja de esperar. Empieza hoy. Aunque tiemble la voz, aunque duela el cambio, aunque no sepas cómo. Porque cuando entiendes que nadie te debe nada, descubres algo mucho más poderoso. Que todo lo que necesitas para empezar ya está en ti. Capítulo 4. Hay una parte de este camino que casi nadie cuenta. No es motivadora, no es inspiradora, y rara vez se comparte en voz alta. Es el momento en el que decides cambiar, pero el mundo no cambia contigo. Sigues despertando en la misma cama, con los mismos problemas, con las mismas dudas. Nada parece distinto, excepto tú. Y eso, paradójicamente, puede ser lo más incómodo de todo. Porque cuando empiezas a moverte, aunque sea un poco, algo se rompe. Se rompe la narrativa que tenías de ti mismo. Ya no eres solo la persona que sueña, ahora eres la que intenta. Y eso da miedo. Intentar implica exponerte. Implica aceptar que podrías fallar y que nadie va a aplaudirte por el simple hecho de haberlo hecho. Aquí es donde muchos regresan. No porque no puedan, sino porque duele. Duele darse cuenta de que el cambio no es inmediato. De que la disciplina no se siente épica. De que mejorar no siempre se nota por fuera. Duele descubrir que crecer es, muchas veces, caminar solo. Cuando decides dejar de esperar y empiezas a actuar, te enfrentas a un silencio extraño. Ya no hay excusas que te protejan. Ya no puedes culpar al contexto con la misma comodidad. Ahora cada día te pregunta lo mismo, sin palabras. ¿Qué vas a hacer hoy con lo que decidiste ayer? Este capítulo es sobre ese punto exacto. El punto donde no hay euforia, pero tampoco resignación. Donde no eres quien eras, pero todavía no eres quien quieres ser. Ese espacio intermedio es incómodo, pero es sagrado. Ahí se construyen las vidas reales. Muchos abandonan aquí porque confunden incomodidad con error. Creen que si duele es porque no es el camino correcto. Pero casi todo lo valioso incomoda al principio. El cuerpo duele cuando se fortalece. La mente se resiste cuando aprende algo nuevo. El carácter se tensa cuando deja de huir. Nadie te prepara para la soledad del crecimiento. Para las miradas que ya no encajan. Para las conversaciones que pierden sentido. Para las personas que no entienden por qué ya no eres el mismo. No es que seas mejor, es que estás despierto. Y no todos quieren despertar. Habrá días en los que te preguntes si vale la pena. Días en los que parecerá que avanzas lento, demasiado lento. Días en los que recordarás lo fácil que era no intentar nada.
Esos días no significan que estés fallando. Significan que estás en movimiento. La vida cómoda anestesia, pero la vida consciente confronta. Te muestra tus límites, tus contradicciones, tus miedos más antiguos. Y aunque eso asusta, también te devuelve algo que quizá habías perdido. Respeto por ti mismo. Porque cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo vea, algo dentro se ordena. Este capítulo no trata de grandes logros, trata de resistencia. De seguir cuando no hay resultados visibles. De cumplirte cuando nadie está mirando. De entender que la constancia no es intensidad, es permanencia. No se trata de hacerlo todo hoy, se trata de no rendirte mañana. Hay una trampa peligrosa en este punto. Compararte. Mirar a otros que parecen ir más rápido, más lejos, más seguros. Pero cada proceso es distinto. Cada historia tiene ritmos propios. Compararte solo te distrae del trabajo que te toca hacer a ti. Y el trabajo siempre es interno antes de ser externo. Cuando nadie te debe una vida mejor, tampoco nadie te debe comprensión. Habrá quienes se burlen, quienes duden, quienes minimicen tu esfuerzo. No porque estés equivocado, sino porque tu cambio los confronta con su inmovilidad. No te detengas a convencerlos. Convencer consume la energía que necesitas para avanzar. Este capítulo es un recordatorio. El camino no se vuelve fácil cuando decides empezar, se vuelve honesto. Te muestra exactamente dónde estás parado. Y desde ahí, sin adornos, sin mentiras, puedes construir algo real. No esperes sentirte seguro para continuar. La seguridad llega después, no antes. No esperes claridad absoluta. La claridad aparece caminando. Lo único que necesitas es seguir. Un día más. Un paso más. Una decisión alineada más. Porque aunque nadie te deba una vida mejor, tú sí te debes coherencia. Y cada día que eliges no volver atrás, incluso cuando podrías, estás demostrando algo importante. Que ya no te conformas con sobrevivir. Que estás dispuesto a incomodarte para vivir. Y eso, aunque ahora no lo parezca, lo cambia todo. Capítulo 5. El peso de la responsabilidad. Hay un instante preciso en el que la libertad se vuelve pesada. No llega con celebración ni con música épica. Llega cuando entiendes que, si nadie te debe una vida mejor, entonces todo lo que no cambie será también tu responsabilidad. Y ese entendimiento no siempre se siente bien. Se siente como cargar algo que antes creías ajeno. Durante mucho tiempo es más fácil vivir desde la queja. La queja da identidad, da pertenencia, da excusas compartidas. Quejarse une. Responsabilizarse separa. Porque cuando asumes tu parte, ya no puedes esconderte en el grupo, ya no puedes diluirte en el ruido. Te quedas contigo. Y eso exige madurez. Este capítulo habla de ese peso. No como castigo, sino como señal de crecimiento. Porque solo quien empieza a hacerse cargo siente el peso real de sus decisiones. Antes no dolía tanto fallar porque siempre había a quien señalar. Ahora duele distinto, porque sabes que tú estabas al volante. Asumir responsabilidad no significa culparte por todo. Significa dejar de mentirte. Significa reconocer que sí depende de ti y que no, y sobre todo, significa dejar de gastar energía en lo que no controlas para invertirla en lo que sí. Ese cambio interno no se nota desde fuera, pero transforma por completo la forma en la que caminas. Hay personas que confunden responsabilidad con dureza. Creen que hacerse cargo es castigarse, exigirse sin descanso, no permitirse errores. Pero eso no es responsabilidad, es violencia interna. La verdadera responsabilidad incluye compasión.
Incluye entender que estás aprendiendo, que no tienes todas las respuestas, que avanzar no es hacerlo perfecto, sino hacerlo consciente. Cuando empiezas a responsabilizarte, algo curioso ocurre. El mundo no se vuelve más justo, pero tú te vuelves más fuerte. Los problemas no desaparecen, pero ya no te paralizan igual. Porque ahora sabes que, aunque no elegiste todo lo que te pasó, sí puedes elegir qué haces con eso. Este es uno de los puntos donde muchos se cansan. Porque ser responsable cansa. Cansa decidir, cansa sostener, cansa no huir. La inmadurez es ligera porque no carga nada. La madurez pesa porque sostiene. Y aún así, es el único camino hacia una vida que se sienta propia. Asumir responsabilidad también implica renunciar a ciertas fantasías. La fantasía de que algún día todo será fácil. La fantasía de que llegará el momento perfecto. La fantasía de que alguien entenderá exactamente lo que necesitas. Cuando sueltas esas ideas, no te vuelves negativo, te vuelves realista. Y desde la realidad se construye mejor. Hay días en los que te preguntarás si antes no estabas mejor. Cuando no pensabas tanto, cuando no te exigías tanto, cuando no sentías este peso constante. Es normal. El crecimiento no siempre se siente como progreso. A veces se siente como cansancio. Pero es un cansancio distinto. Es el cansancio de avanzar, no el de huir. Este capítulo no busca motivarte, busca sostenerte. Recordarte que si hoy te pesa más la vida, no es porque estés fallando, es porque estás despierto. Porque ya no delegas tu destino. Porque ya no esperas que alguien más arregle lo que tú puedes empezar a ordenar. Responsabilizarte también cambia la forma en la que amas, trabajas y decides. Dejas de prometer lo que no puedes cumplir. Dejas de esperar que otros llenen vacíos que te corresponden. Dejas de vivir a medias. Y aunque eso incomoda, también da una paz silenciosa. La paz de saber que, pase lo que pase, no te abandonas. Que aunque el resultado no sea el que esperabas, hiciste tu parte. Que aunque el camino sea largo, es tuyo. Esa paz no se compra ni se hereda. Se construye con decisiones pequeñas y constantes. Nadie te debe una vida mejor, pero cuando aceptas la responsabilidad de la tuya, algo cambia profundamente. Dejas de vivir como víctima del tiempo y empiezas a vivir como autor de tu historia. No controlas todos los capítulos, pero sí la forma en la que los escribes. Este capítulo termina aquí, no porque el peso desaparezca, sino porque ahora sabes por qué lo cargas. Y cuando entiendes el sentido del peso, deja de aplastarte y empieza a fortalecerte. Porque la responsabilidad no te quita libertad. Te la devuelve. Capítulo 6. Aprender a soltar. Hay una idea que se aferra con fuerza a la mente cuando decides cambiar. La idea de que, si lo intentas lo suficiente, todo debería salir bien. Que el esfuerzo garantiza el resultado. Que el compromiso evita la pérdida. Pero la vida no funciona así. Y entenderlo no te hace débil, te hace lúcido. Este capítulo comienza donde muchos se resisten. En el acto de soltar. Soltar personas, expectativas, versiones antiguas de ti mismo. Soltar no es rendirse, es dejar de pelear con lo que ya no suma. Y eso, aunque suene simple, duele más que seguir cargando lo conocido. Nos enseñaron a aguantar. A resistir incluso cuando algo ya nos está rompiendo. A confundir lealtad con sacrificio constante. A creer que soltar es fallar. Pero la verdad es otra. A veces soltar es el acto más honesto de amor propio que existe. Hay relaciones que no se rompen de golpe, se desgastan en silencio. Sueños que ya no te representan. Metas que perseguías para demostrar algo, no para vivirlo. Este capítulo no te pide que renuncies a todo,
te pide que observes con honestidad que estás sosteniendo por miedo y no por convicción. Soltar implica aceptar que no todo depende de ti. Que puedes hacer lo mejor posible y aún así perder. Que puedes amar bien y no ser correspondido. Que puedes esforzarte y no obtener el resultado esperado. Esa aceptación no es resignación, es madurez emocional. Uno de los mayores pesos que cargamos son las expectativas. Expectativas sobre cómo deberían ser las personas. Sobre cómo debería verse nuestra vida a cierta edad. Sobre cómo debería sentirse el éxito. Cuando la realidad no coincide, aparece la frustración. Y no porque la vida esté mal, sino porque la expectativa era irreal. Soltar expectativas no te vuelve conformista, te vuelve presente. Te permite ver lo que sí está ocurriendo, no solo lo que debería ocurrir. Y desde ahí puedes decidir mejor. Sin rabia. Sin autoengaño. Sin esa presión constante de estar persiguiendo algo que siempre parece un poco más lejos. Este proceso no es inmediato. Nadie suelta de un día para otro. Primero te aferras más fuerte. Luego dudas. Luego te cansas. Y finalmente, un día, te das cuenta de que ya no duele igual. Que aquello que creías indispensable ahora es solo un recuerdo. No porque no haya importado, sino porque ya cumplió su función. Soltar también es aceptar que no eres la misma persona de antes. Y eso puede generar culpa. Culpa por cambiar. Culpa por crecer. Culpa por ya no encajar. Pero cambiar no es traicionar tu pasado, es honrarlo. Es reconocer que aprendiste algo y que ahora necesitas algo distinto. Hay una calma extraña que llega después de soltar. No es euforia, es espacio. Espacio mental. Espacio emocional. Espacio para algo nuevo, aunque todavía no sepas qué. Muchas personas no reciben nada nuevo en su vida porque no han dejado espacio para que entre. Este capítulo no romantiza el desapego. Soltar duele. A veces se siente como perder una parte de ti. Pero quedarse donde ya no creces también duele, solo que ese dolor es lento y silencioso. Soltar duele de golpe, quedarse duele todos los días. Cuando nadie te debe una vida mejor, también nadie te debe quedarse. Las personas eligen, cambian, se van. Y tú también puedes hacerlo. No desde el enojo, sino desde la honestidad. No desde el orgullo, sino desde la coherencia. Aprender a soltar te devuelve algo esencial. Ligereza. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque dejas de cargar lo que no te corresponde. Y con menos peso, caminas distinto. Piensas distinto. Decides distinto. Este capítulo no termina con un cierre definitivo, porque soltar es un proceso continuo. Siempre habrá algo que aprender a dejar ir. Pero cada vez que lo haces, te acercas un poco más a una vida que no se siente forzada. Nadie te debe una vida mejor. Pero tú sí te debes la valentía de soltar lo que ya no te permite vivirla. Capítulo 7. La identidad que eliges. Hay un punto en el proceso donde el esfuerzo deja de ser el problema y la identidad se vuelve el obstáculo. Ya no se trata solo de hacer cosas distintas, sino de dejar de verte como la persona que eras. Y eso puede ser más difícil que cualquier cambio externo. Durante años te contaste una historia sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué puedes? ¿Qué no es para ti? Esa narrativa se repite tanto que termina pareciendo verdad. El problema no es que sea falsa, es que está incompleta. Fue escrita desde una versión tuya que todavía no había vivido lo suficiente. Este capítulo trata de identidad. De la forma en la que te nombras por dentro. Porque no actúas según lo que deseas, actúas según lo que crees ser.
Y mientras sigas viéndote como alguien que siempre empieza y nunca termina, como alguien que no es constante, como alguien a quien las cosas no le salen, seguirás confirmando esa imagen. Cambiar hábitos sin cambiar identidad es agotador. Es como empujar una piedra cuesta arriba todos los días. En cambio, cuando cambias la forma en la que te percibes, el comportamiento empieza a alinearse solo. No por magia, sino por coherencia interna. La mayoría de las personas intenta transformarse desde la fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad se cansa. La identidad, en cambio, sostiene. Cuando dejas de decir estoy intentando y empiezas a decir soy alguien que hace esto, algo se reordena. No es arrogancia, es compromiso. Este cambio no ocurre de un día para otro. Al principio se siente falso. Como si estuvieras actuando. Y en cierto sentido lo estás. Estás ensayando una versión nueva de ti. Toda identidad se construye así. Primero se practica, luego se vuelve natural. Habrá momentos en los que recaigas en viejos patrones. No porque no hayas cambiado, sino porque la identidad anterior todavía tiene fuerza. No te castigues por eso. Obsérvalo. Cada vez que eliges volver al nuevo camino, aunque sea después de fallar, refuerzas la identidad que estás construyendo. La identidad también se moldea por el entorno. Por lo que consumes, por lo que escuchas, por las personas con las que pasas tiempo. Si sigues rodeándote de lo mismo, pensarás igual. No porque seas débil, sino porque el entorno educa. Elegir distinto no es despreciar a nadie, es proteger tu proceso. Este capítulo te invita a dejar de preguntarte qué tengo que hacer y empezar a preguntarte quién tengo que ser. Porque cuando respondes esa pregunta con honestidad, las acciones se vuelven evidentes. No fáciles, pero claras. Ser alguien nuevo implica renunciar a ciertos beneficios del pasado. La comodidad de la excusa. La simpatía que genera la queja. La identidad del que siempre está luchando pero nunca cambia. Esa identidad recibe atención, comprensión, compañía. Pero no crecimiento. Elegir una nueva identidad puede hacerte sentir solo. Porque ya no encajas del todo en los espacios antiguos y todavía no perteneces a los nuevos. Ese vacío es parte del proceso. No lo llenes con ruido. Atraviésalo. Ahí se consolida el cambio. Cuando nadie te debe una vida mejor, también nadie define quién eres. Esa es una decisión íntima. Diaria. Silenciosa. Y profundamente poderosa. Cada acción es un voto a favor de la persona que dices ser. No importa cuántas veces falles, importa cuántas veces vuelvas a votar. Este capítulo no te pide que te reinventes de golpe. Te pide que seas coherente hoy. Que actúes como la persona que respetarías. Que te hables como alguien que se toma en serio. Que te comportes como alguien que no se abandona. Porque al final, la versión irreconocible que tanto buscas no aparece por sorpresa. Se construye decisión tras decisión. Y el día que mires atrás, entenderás que no cambiaste de vida. Cambiaste de identidad. Y desde ahí, todo lo demás se acomoda. Capítulo 8. El precio de no cambiar. Hay un costo del que casi nadie habla. No aparece en libros de motivación ni en frases inspiradoras. No se paga de golpe ni con dinero. Se paga en silencio, con el paso del tiempo. Es el precio de no cambiar. Este capítulo no intenta asustarte, intenta mostrarte algo que normalmente evitamos mirar. Porque mientras cambiar parece difícil, no cambiar también lo es. Solo que ese esfuerzo se disfraza de rutina, de normalidad, de así es la vida. No cambiar implica despertar cada día con la sensación de que algo falta. Implica acostumbrarte a una incomodidad leve pero constante. No es un dolor fuerte,
es un desgaste. Una renuncia diaria que no se nota al principio, pero que con los años pesa más que cualquier fracaso. La mayoría de las personas no arruina su vida con una gran decisión equivocada. Lo hace con pequeñas decisiones repetidas. Con el hábito de postergar. Con la costumbre de conformarse. Con la idea de que mañana será distinto sin hacer nada distinto hoy. Este capítulo te invita a imaginar el futuro si sigues exactamente igual. No para juzgarte, sino para darte claridad. Porque el verdadero miedo no debería ser fallar al intentarlo, sino despertar un día y darte cuenta de que nunca lo intentaste. No cambiar también tiene consecuencias emocionales. Aparece la frustración, la comparación, el resentimiento. Empiezas a mirar la vida de otros con una mezcla de envidia y justificación. Te convences de que tu historia era distinta, de que no tenías opción, de que no era el momento. Y poco a poco, esa narrativa se vuelve una prisión cómoda. El problema de la comodidad es que no se siente peligrosa. Se siente segura. Pero la seguridad sin crecimiento se convierte en estancamiento. Y el estancamiento prolongado se transforma en tristeza silenciosa. No siempre en depresión profunda, a veces en una falta de entusiasmo que apaga todo. Este capítulo no dice que cambiar sea fácil. Dice que no cambiar es caro. Caro en energía, en autoestima, en tiempo. Cada año que pasa sin actuar refuerza la idea de que ya es tarde. Y esa idea, más que la edad, es la que realmente detiene. Hay una mentira que se repite mucho. Ya soy así. A esta edad ya no voy a cambiar. Siempre he sido de esta manera. Esas frases no describen una realidad, describen una renuncia. Cambiar no es traicionar quién eres, es decidir quién sigues siendo. El precio de no cambiar también se paga en relaciones. En palabras no dichas. En límites no puestos. En sueños no compartidos. En versiones de ti que nunca conociste. Y esas pérdidas no hacen ruido, pero dejan huella. Este capítulo no te pide que transformes todo hoy. Te pide que seas honesto contigo. Que reconozcas que estás evitando. Que sabes que deberías hacer pero sigues aplazando. Porque en el fondo, casi todos sabemos cuál es el siguiente paso. No lo damos por miedo, no por ignorancia. Cuando nadie te debe una vida mejor, nadie va a cargar con el costo de tu inmovilidad. Ese costo es solo tuyo. Y no se puede delegar. Puedes ignorarlo un tiempo, pero siempre llega. La buena noticia es que el precio de cambiar se paga una vez, el precio de no cambiar se paga todos los días. Cambiar duele al principio. No cambiar duele al final. Y ese final siempre llega. Este capítulo termina con una elección implícita. No una amenaza, no una promesa. Una verdad simple. Lo que no cambies hoy, lo estarás explicando mañana. Y tarde o temprano, explicarte a ti mismo se vuelve más difícil que actuar. Nadie te debe una vida mejor. Pero tú decides si sigues pagando el precio de no cambiar o si empiezas, hoy, a invertir en una vida que sí se sienta tuya. Capítulo 9. El compromiso contigo. Hay compromisos que se dicen en voz alta y otros que se hacen en silencio. Los primeros suelen romperse con facilidad. Los segundos, cuando son reales, sostienen una vida entera. Este capítulo no trata de promesas grandes ni de juramentos emocionales. Trata del compromiso más difícil de todos. El que haces contigo cuando nadie te ve y nadie te exige. Durante mucho tiempo confundimos motivación con compromiso. Creímos que mientras tuviéramos ganas, todo avanzaría. Pero las ganas son volátiles. Vienen y se van. El compromiso, en cambio, permanece incluso cuando no hay entusiasmo. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando dudas.
Este capítulo empieza cuando la emoción ya no alcanza. Cuando ya escuchaste suficientes palabras inspiradoras. Cuando ya entendiste qué deberías hacer. Y aún así, cada día se vuelve una negociación interna. Hoy sí. Mañana no. La próxima semana empiezo en serio. Comprometerte contigo no es exigirte perfección. Es dejar de traicionarte en lo pequeño. Es hacer lo que dijiste que harías, aunque sea a medias. Aunque no sea brillante. Aunque no se note. Porque cada vez que no te cumples, algo dentro se debilita. Y cada vez que sí lo haces, incluso en lo mínimo, algo se fortalece. La mayoría de las personas no pierde la confianza en la vida. Pierde la confianza en sí misma. No porque no sea capaz, sino porque se prometió demasiado y se cumplió muy poco. Este capítulo busca reconstruir esa confianza, no con palabras bonitas, sino con coherencia. Comprometerte contigo implica aceptar que habrá días incómodos. Días donde no querrás. Días donde dudarás. Días donde parecerá que no vale la pena. El compromiso no elimina esos días, te enseña a atravesarlos sin abandonarte. Hay una diferencia profunda entre disciplina y castigo. El castigo nace del desprecio. La disciplina nace del respeto. Cuando te respetas, no te exiges desde el odio, te sostienes desde la responsabilidad. No te dices tienes que hacerlo porque no vales y no lo haces. Te dices lo hago porque merezco una vida mejor construida por mí. Este capítulo también habla de límites. Porque comprometerte contigo significa aprender a decir no. No a lo que te distrae. No a lo que te drena. No a lo que te aleja de la persona que estás intentando ser. Y decir no te vuelve egoísta, te vuelve claro. Habrá personas que no entiendan tu cambio. Que lo tomen como exageración. Como obsesión. Como distancia. No porque estés equivocado, sino porque tu compromiso evidencia la falta del suyo. No te justifiques. El compromiso real no necesita explicación. Comprometerte contigo es elegirte incluso cuando nadie más lo hace. Es levantarte aunque nadie te espere. Es avanzar aunque nadie te aplauda. Es sostener el proceso cuando el resultado aún no aparece. Y eso, aunque no se vea, construye una fuerza silenciosa. Este capítulo no te pide que lo hagas todo perfecto durante meses. Te pide algo más simple y más difícil. Que hoy no te abandones. Que hoy cumplas una cosa. Una sola. Y mañana otra. Porque el compromiso no se construye en grandes gestos, se construye en repeticiones pequeñas. Hay una paz particular que llega cuando sabes que puedes confiar en ti. Cuando sabes que, pase lo que pase, no vas a huir. Que quizá te equivoques, quizá te caigas, pero no te vas a dejar solo. Esa paz no depende del éxito externo. Depende de tu relación contigo. Cuando nadie te debe una vida mejor, el compromiso contigo se vuelve el ancla. No te garantiza resultados inmediatos, pero te garantiza dignidad. Te garantiza que estás haciendo tu parte. Y eso cambia la forma en la que te miras al espejo. Este capítulo no cierra con una meta, cierra con una decisión silenciosa. La de dejar de prometerte lo que no vas a cumplir. La de empezar a tratarte como alguien importante. Porque cuando te comprometes contigo de verdad, ya no necesitas motivación constante. Necesitas coherencia. Y esa, una vez que se construye, no se rompe fácil. Porque nace de algo profundo. Del momento en el que dejaste de esperar que alguien más creyera en ti y decidiste hacerlo tú. Capítulo 10. El punto de no retorno. Hay decisiones que no cambian el día, cambian la dirección. No se anuncian, no hacen ruido, no vienen acompañadas de aplausos. Simplemente ocurren.
Y después de ellas, aunque todo por fuera parezca igual, por dentro ya no hay marcha atrás. Este capítulo habla de ese punto. El punto de no retorno no es un logro visible. Es una convicción interna. Es el momento en el que sabes que, pase lo que pase, ya no puedes volver a vivir como antes. No porque todo esté resuelto, sino porque ya viste demasiado. Porque entendiste demasiado. Porque traicionarte otra vez sería más doloroso que intentarlo. Este punto no llega cuando todo mejora. Llega cuando te cansas de repetirte la misma historia. Cuando te escuchas decir las mismas excusas y ya no te convencen. Cuando te das cuenta de que el problema no era falta de tiempo, ni de oportunidades, ni de suerte. Era falta de decisión sostenida. Aquí es donde el cambio deja de ser un experimento. Ya no estás probando a ver si funciona. Ya no estás viendo si te gusta. Ya no estás esperando validación. Simplemente sabes que este es el camino, aunque sea incómodo, aunque sea lento, aunque sea solitario. El punto de no retorno no te vuelve invencible. Todavía habrá días difíciles. Todavía habrá dudas. Todavía habrá cansancio. La diferencia es que ya no negocias contigo. Ya no te preguntas si vas a seguir. La pregunta ahora es cómo. Este capítulo marca el momento en el que la identidad se consolida. Ya no eres alguien que quiere cambiar. Eres alguien que cambió de dirección. Y aunque el proceso continúe, la decisión está tomada. Eso genera una calma extraña. No euforia, no emoción desbordada. Calma. Muchos creen que el punto de no retorno llega con una gran victoria. Pero la mayoría de las veces llega con una renuncia. Renuncias a la versión cómoda de ti. Renuncias a ciertas relaciones. Renuncias a la narrativa de la víctima. Renuncias a la esperanza pasiva de que algo externo lo arregle todo. Renunciar duele, pero también libera. Porque cuando dejas de cargar con lo que ya no va contigo, avanzas más ligero. Y avanzar ligero no significa avanzar rápido, significa avanzar sin resistencia interna. Este capítulo no glorifica el sacrificio. No se trata de sufrir por sufrir. Se trata de entender que toda transformación real exige dejar algo atrás. Y que ese algo, aunque fue importante, ya cumplió su función. El punto de no retorno también implica responsabilidad total. Ya no puedes fingir que no sabías. Ya no puedes decir que no te diste cuenta. Ahora eres consciente. Y la conciencia cambia las reglas del juego. Te obliga a actuar con coherencia, incluso cuando nadie está mirando. Hay una soledad particular en este punto. Porque ya no encajas del todo con quienes siguen en el mismo lugar. Y todavía no perteneces a donde quieres llegar. Esa tierra de nadie es incómoda, pero es temporal. No intentes llenarla con distracciones. Atraviésala. Este capítulo no termina con una promesa de éxito. Termina con una certeza. La certeza de que ya no vas a regresar a dormirte. De que, aunque falles, aunque tardes, aunque tropieces, no vas a volver a traicionarte. Cuando nadie te debe una vida mejor, llegar al punto de no retorno es un acto de madurez profunda. No porque todo esté claro, sino porque ya no estás dispuesto a vivir en contradicción contigo. Este es el punto donde el cambio deja de ser una opción y se vuelve una forma de vivir. Donde ya no cuentas los días, sino las decisiones. Donde ya no esperas sentirte listo, porque entiendes que estar listo es una consecuencia, no un requisito. Y aunque el camino siga, algo es distinto desde aquí. Ya no hay marcha atrás. Porque ahora sabes quién eres cuando decides no abandonarte. Y esa versión tuya, una vez que aparece, no se vuelve a ir. Capítulo 11. Aprender a sostenerte. Hay un momento después del cambio del que casi nadie habla.
No es el inicio, no es la lucha, no es la decisión. Es el después. El momento en el que ya no estás huyendo, pero tampoco celebrando. El momento en el que te toca sostenerte sin drama, sin excusas, sin aplausos. Este capítulo nace ahí. En la estabilidad que no se siente emocionante, pero que es profundamente necesaria. Porque cambiar es difícil, pero sostener el cambio lo es aún más. No por intensidad, sino por constancia. Al principio, la transformación se alimenta de emoción. De enojo, de cansancio, de deseo de algo mejor. Pero esas emociones se agotan. Y cuando lo hacen, queda la estructura. Lo que construiste cuando sí tenías ganas. Tus hábitos, tus límites, tus decisiones repetidas. Aprender a sostenerte es aprender a no sabotearte cuando las cosas empiezan a funcionar. Porque muchas personas no fracasan al inicio, fracasan cuando la vida se vuelve estable. Cuando ya no hay crisis que los empuje. Cuando la calma aparece y no saben qué hacer con ella. Este capítulo habla de autocuidado real. No del que se vende como indulgencia, sino del que se practica como responsabilidad. Dormir cuando toca. Comer con atención. Decir no cuando es necesario. Pedir ayuda cuando el peso se acumula. Sostenerte no es exigirte más, es cuidarte mejor. Hay una trampa silenciosa en este punto. Creer que, como ya avanzaste, puedes relajarte del todo. Volver a viejos hábitos solo un poco. Negociar contigo otra vez. Pero el cambio no se pierde de golpe, se diluye. Y cuando te das cuenta, ya no estás donde querías estar. Sostenerte también implica aceptar que no todos los días serán productivos. Que habrá días neutros. Días sin avances visibles. Días normales. Y eso está bien. La vida no es una secuencia de mejoras constantes, es una práctica diaria de coherencia. Este capítulo te invita a dejar de vivir en modo urgencia. A no necesitar siempre un problema para moverte. A construir desde la calma, no desde el miedo. Porque cuando solo avanzas empujado por el dolor, te vuelves dependiente de él. Aprender a sostenerte es aprender a confiar en ti incluso en la quietud. A no buscar caos para sentirte vivo. A no romper lo que funciona por aburrimiento o por costumbre. A respetar el proceso que tanto te costó iniciar. También es aprender a perdonarte cuando fallas. Porque sostenerte no significa ser rígido, significa ser honesto. Si un día caes, te levantas sin drama. Sin discursos internos crueles. Sin la narrativa de todo o nada. Vuelves al camino con humildad. Este capítulo no busca empujarte, busca estabilizarte. Recordarte que no tienes que demostrar nada. Que no estás compitiendo. Que el valor de tu proceso no depende de la velocidad, sino de la dirección. Cuando nadie te debe una vida mejor, sostenerte se vuelve un acto de respeto propio. Porque ya no esperas rescates. Ya no dependes de picos emocionales. Te conviertes en alguien confiable para ti. Este capítulo termina con una idea simple. No necesitas reinventarte cada mes. Necesitas mantener lo que ya construiste. Protegerlo. Honrarlo. Porque llegar hasta aquí no fue casualidad, fue decisión. Y ahora que sabes cambiar, el verdadero reto es este. Aprender a quedarte. Aprender a sostenerte. Aprender a vivir sin traicionarte incluso cuando nadie te está mirando. Capítulo 12. La vida que eliges todos los días. No existe un día definitivo en el que todo queda resuelto. No hay un punto final donde puedas decir ya llegué. La vida no funciona así. Funciona en ciclos, en decisiones pequeñas, en elecciones repetidas. Este capítulo no habla de llegar, habla de elegir. Después de todo lo que has leído hasta ahora,
Podrías pensar que el cambio es una meta alcanzable y permanente. Pero la verdad es más simple y más exigente. El cambio es una práctica diaria. No se conserva por inercia, se sostiene por elección. Este capítulo comienza con una verdad incómoda. Cada día vuelves a elegir la vida que tienes. No de forma consciente siempre, pero sí con tus acciones. Con lo que toleras. Con lo que postergas. Con lo que decides enfrentar o evitar. Elegir no siempre se siente poderoso. A veces se siente rutinario. A veces se siente cansado. A veces se siente aburrido. Pero incluso en esos días, estás eligiendo. Y esas elecciones, aunque parezcan pequeñas, construyen la dirección de tu vida. La mayoría de las personas no vive la vida que quiere porque espera sentir algo especial para actuar. Espera claridad total. Espera motivación. Espera seguridad. Pero la vida real se construye en días comunes. En mañanas normales. En decisiones que no se sienten heroicas. Este capítulo te invita a dejar de buscar momentos extraordinarios y empezar a respetar lo cotidiano. Porque es ahí donde se define quién eres. No en los días intensos, sino en los días simples. En lo que haces cuando nadie te observa y nada te presiona. Elegir también implica renunciar. Cada sí es un no a otra cosa. Y aprender a vivir con esas renuncias es parte de la madurez. No puedes tener todas las vidas posibles. Pero puedes construir una que se sienta honesta. Este capítulo no te promete una vida sin problemas. Te promete una vida con dirección. Y eso cambia todo. Porque los problemas dejan de sentirse como castigos y empiezan a verse como parte del camino elegido. Habrá días en los que dudes. Días en los que te preguntes si valió la pena. Días en los que mires atrás con nostalgia. Eso no significa que estés equivocado. Significa que eres humano. Elegir no elimina la duda, te enseña a avanzar con ella. Cuando nadie te debe una vida mejor, elegir se vuelve un acto íntimo. No lo haces para demostrar, ni para cumplir expectativas. Lo haces porque entendiste que vivir sin elegir también es una elección, y suele ser la más costosa. Este capítulo no cierra una historia, la abre. Porque a partir de aquí, ya no se trata de cambiar, sino de vivir desde lo que aprendiste. De tomar decisiones alineadas. De corregir cuando te desvíes. De volver cuando te pierdas. Elegir tu vida todos los días no significa vivir bajo presión constante. Significa vivir despierto. Presente. Consciente de que cada paso cuenta, incluso cuando parece pequeño. Este libro no termina diciéndote qué vida debes vivir. Termina recordándote algo más importante. Que la vida que construyes no es la que imaginas, es la que eliges. Una y otra vez. Nadie te debe una vida mejor. Pero cada día tienes la oportunidad de elegir una vida que se sienta más tuya. Y esa elección, aunque silenciosa, es el acto más poderoso que existe. Capítulo 13. Volverte irreconocible. No ocurre de un día para otro. No hay un espejo mágico ni un momento exacto en el que todo cambia. Volverte irreconocible es un proceso silencioso. Tan discreto que, mientras sucede, casi nadie lo nota. Ni siquiera tú. Hasta que un día miras atrás y entiendes que ya no encajas en la vida que antes tolerabas. Este capítulo no habla de éxito visible ni de transformaciones espectaculares. Habla de algo más profundo. De la distancia que se crea entre quien eras y quien decidiste ser. Una distancia que no se mide en logros, sino en decisiones sostenidas. Al principio, el cambio se siente forzado. Actúas distinto aunque por dentro sigas dudando. Dices no cuando antes decías sí. Te levantas cuando antes te quedabas.
Te eliges cuando antes te postergabas. Y aunque parezca pequeño, ahí empieza todo. Volverte irreconocible no es eliminar tus miedos, es dejar de obedecerlos. No es convertirte en alguien perfecto, es convertirte en alguien honesto. Honesto con lo que quieres, con lo que ya no aceptas, con lo que estás dispuesto a construir aunque cueste. Este capítulo marca el momento en el que ya no necesitas convencer a nadie. Porque ya no te estás convenciendo a ti. Ya no buscas validación externa para sostener tus decisiones. La aprobación que antes necesitabas ahora se vuelve irrelevante. Hay algo que cambia profundamente cuando te vuelves irreconocible. Tu relación con el tiempo. Dejas de vivir con prisa y empiezas a vivir con dirección. Ya no te comparas tanto. Ya no te desesperas igual. Entiendes que cada proceso tiene su ritmo y que el tuyo merece respeto. Volverte irreconocible también implica perder ciertas cosas. Personas que ya no caminan contigo. Rutinas que ya no encajan. Versiones de ti que te protegieron en su momento, pero que ahora te limitan. No se pierden con enojo, se sueltan con gratitud. Este capítulo no glorifica el cambio constante. No se trata de reinventarte cada semana. Se trata de alinearte. De vivir de una forma que no te obligue a traicionarte. De construir una vida donde no tengas que fingir que estás bien cuando no lo estás. Hay una fortaleza silenciosa en quien se vuelve irreconocible. No es arrogancia, es estabilidad. No es dureza, es claridad. Ya no reaccionas igual. Ya no te enganchas con todo. Ya no entregas tu energía a cualquier cosa. Cuando nadie te debe una vida mejor, volverte irreconocible es una consecuencia natural. Porque dejaste de esperar cambios externos y empezaste a cambiar tú. Y cuando tú cambias, todo lo demás se reordena, aunque no de inmediato. Este capítulo no es un cierre, es una confirmación. La confirmación de que el proceso valió la pena. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora te reconoces. Te respetas. Te sostienes. Quizá para otros sigas siendo el mismo. Pero tú sabes la verdad. Sabes lo que dejaste atrás. Sabes lo que atravesaste. Sabes lo que decidiste cuando nadie estaba mirando. Y eso es lo que realmente significa volverte irreconocible. No que el mundo te vea distinto, sino que tú ya no te mires como alguien que espera. Te miras como alguien que eligió. Nadie te debe una vida mejor. Pero ahora sabes algo más poderoso. Que ya estás construyendo una. Y esa versión tuya, la que no se abandona, la que se elige todos los días, esa versión llegó para quedarse. Capítulo 14. Cuando el silencio habla. Llega un punto en el camino donde el ruido empieza a desaparecer. Ya no hay tantas voces opinando, tantas urgencias externas, tantas distracciones disfrazadas de importancia. Al principio ese silencio incomoda. Se siente raro. Como si faltara algo. Pero con el tiempo entiendes que no falta nada. Lo que pasa es que, por primera vez, te estás escuchando. Este capítulo nace en ese silencio. No el silencio de la soledad forzada, sino el silencio que aparece cuando dejas de correr. Cuando ya no necesitas explicarte todo el tiempo. Cuando no buscas llenar cada espacio con palabras, música o pantallas para evitar pensar. El silencio empieza a hablar cuando te haces responsable de tu vida. Te muestra cosas que antes evitabas. Pensamientos que tapabas con ruido. Emociones que no querías sentir. Preguntas que postergaste durante años. Y aunque eso puede doler, también es profundamente revelador. Aquí te das cuenta de algo importante. Muchas de las decisiones que tomaste en el pasado no fueron malas, fueron inconscientes. No sabías lo que ahora sabes. No veías lo que ahora ves.
Y esa comprensión no te hunde, te libera. Porque deja de haber culpa y empieza a haber aprendizaje. El silencio también revela qué tan cómodo te sientes contigo. Hay personas que no soportan estar a solas porque no les gusta la conversación interna que aparece. Este capítulo te invita a no huir de ella. A escuchar sin juzgar. A observar sin pelearte contigo. Cuando el ruido baja, empiezas a notar que cosas ya no encajan. Compromisos que aceptabas por costumbre. Conversaciones que ya no te nutren. Ritmos que no respetan tu energía. No porque ahora seas superior, sino porque ahora eres más consciente. Este capítulo no te pide que te aísles del mundo. Te pide que elijas mejor qué entra en tu mente. Porque lo que consumes, lo que escuchas y lo que repites internamente termina moldeando tu realidad. El silencio te ayuda a filtrar. Hay una fuerza particular en quien aprende a estar en silencio. No es debilidad, es presencia. Ya no reaccionas de inmediato. Ya no respondes desde la herida. Te das el espacio para elegir. Y ese espacio, aunque pequeño, lo cambia todo. El silencio también te muestra tus verdaderas prioridades. Cuando nadie te observa, cuando no hay presión externa, cuando no hay expectativas ajenas, ¿qué eliges hacer? Ahí está la verdad. No en lo que dices, sino en lo que haces cuando todo está en calma. Este capítulo habla de madurez emocional. De no necesitar constantemente estímulos para sentirte vivo. De no confundir intensidad con sentido. De entender que una vida profunda no siempre es ruidosa, pero sí coherente. Habrá momentos en los que el silencio te confronte. Te muestre que aún hay cosas pendientes. Conversaciones que debes tener. Decisiones que no puedes seguir postergando. No lo tomes como castigo. Tómalo como claridad. Cuando nadie te debe una vida mejor, el silencio se vuelve un aliado. Porque ya no buscas respuestas afuera todo el tiempo. Empiezas a confiar en tu criterio. En tu intuición. En tu experiencia. Este capítulo no romantiza la introspección eterna. No se trata de pensar sin actuar. Se trata de actuar desde un lugar más honesto. De moverte con menos ruido interno. De decidir sin tanta confusión. Aprender a escuchar el silencio te devuelve algo que muchos pierden. Centro. Te vuelves menos reactivo, menos impulsivo, menos dependiente de la validación externa. Y desde ahí, tus decisiones empiezan a tener peso real. Este capítulo no termina con una conclusión cerrada. Termina con una práctica. Baja el ruido. Escúchate. No para juzgarte, sino para entenderte. Porque cuando el silencio habla y tú estás dispuesto a escuchar, la vida deja de sentirse caótica y empieza a sentirse clara. Nadie te debe una vida mejor. Pero en el silencio puedes descubrir cómo seguir construyendo la tuya sin perderte en el ruido del mundo. Capítulo 15. La coherencia como destino. Hay un momento en el que dejas de preguntarte si vas por el camino correcto y empiezas a preguntarte si estás siendo fiel a ti. No a una idea perfecta, no a una versión idealizada, sino a lo que hoy sabes que es verdad para ti. Ese momento no llega con certezas absolutas, llega con coherencia. Y cuando aparece, se vuelve imposible ignorarlo. Este capítulo habla de eso. De la coherencia como forma de vida. No como rigidez, no como exigencia extrema, sino como alineación interna. De pensar, sentir y actuar en la misma dirección. De dejar de vivir dividido. Durante mucho tiempo aprendiste a adaptarte. A decir lo que se esperaba. A hacer lo que convenía. A ocultar partes de ti para encajar. Y esa adaptación fue necesaria en su momento. Te protegió. Te permitió sobrevivir.
Pero llega un punto en el que seguir adaptándote empieza a costarte demasiado. La incoherencia no siempre se siente como conflicto externo. A veces se siente como cansancio constante, como irritación sin causa clara, como una sensación de estar siempre llegando tarde a tu propia vida. No porque hagas todo mal, sino porque haces demasiado que no va contigo. La coherencia no te hace la vida más fácil, te la hace más clara. Y la claridad, aunque al principio incomoda, a largo plazo alivia. Porque ya no gastas energía fingiendo, justificando o sosteniendo versiones que no te representan. Este capítulo no te pide que tengas todo resuelto. Te pide que seas honesto. Que observes dónde estás diciendo sí cuando por dentro sabes que es no. Donde estás callando cuando deberías hablar. Donde estás avanzando por inercia y no por convicción. Ser coherente implica asumir consecuencias. No siempre agradarás. No siempre encajarás. No siempre te entenderán. Pero algo importante cambia. Empiezas a respetarte. Y cuando te respetas, el mundo puede reaccionar como quiera, pero tú te mantienes firme. La coherencia también implica flexibilidad. No es aferrarte a una idea solo por orgullo. Es permitirte cambiar de opinión cuando aprendes algo nuevo. Es ajustar el rumbo sin sentir que fracasaste. Porque cambiar desde la conciencia no es retroceder, es evolucionar. Hay personas que viven persiguiendo metas que ya no desean solo porque un día las eligieron. Se quedan atrapadas en promesas antiguas que ya no les pertenecen. La coherencia te da permiso de actualizarte. De reconocer que no eres el mismo y que está bien. Este capítulo marca un punto sutil pero profundo. Dejas de medir tu vida por resultados externos y empiezas a medirla por integridad interna. No por cuánto logras, sino por cuánto te traicionas o te respetas en el proceso. Cuando nadie te debe una vida mejor, la coherencia se vuelve tu brújula. No te dice exactamente a dónde ir, pero sí te dice cuando te estás alejando de ti. Y esa señal, cuando aprendes a escucharla, vale más que cualquier consejo externo. La coherencia no se anuncia, se nota. En la forma en la que hablas. En cómo tomas decisiones. En cómo reaccionas ante la presión. En cómo te comportas cuando nadie te observa. Es silenciosa, pero firme. Este capítulo no promete reconocimiento. Muchas veces, ser coherente te vuelve menos popular. Pero te vuelve más liviano. Porque ya no cargas con contradicciones internas. Ya no vives explicándote. Simplemente eres. Habrá días en los que falles. Días en los que vuelvas a viejos patrones. Eso no te quita coherencia, te recuerda que estás en proceso. La coherencia no es perfección, es intención sostenida. Es volver al centro cada vez que te desvías. Este capítulo termina con una idea simple, pero poderosa. No necesitas una vida extraordinaria para sentirte pleno. Necesitas una vida que tenga sentido para ti. Y ese sentido no se encuentra afuera, se construye desde dentro. Nadie te debe una vida mejor. Pero cuando eliges vivir con coherencia, algo se ordena. Ya no persigues cualquier cosa. Ya no aceptas cualquier trato. Ya no te conformas con cualquier versión de ti. Y sin darte cuenta, llegas a un destino que no estaba marcado en ningún mapa. Una vida que no es perfecta, pero es auténtica. Una vida que no siempre es fácil, pero sí honesta. Una vida que, por primera vez, se siente verdaderamente tuya.